Amado Dios y Padre Celestial, Señor, son 10 años de tu fidelidad, de tu gracia, de que tú nos has estado madurando. Y Señor, gracias porque hay una familia aquí, no es una congregación más, es una familia en Cristo Jesús. Señor, tú eres completamente abierto, es decir, todo ha sido en tus ojos, Señor, nuestras luchas, desilusiones, fracasos, virtudes, aciertos, pero todo tú lo has usado para bien. Pero por encima de esta celebración, Señor, queremos rogar por la hermana Janet. Señor, que la sanes, que la levantes y la devuelvas a su esposo, Señor, para que sigan disfrutando de un glorioso matrimonio en tus manos. Bendícela, Señor, a ella y a su familia. A Elizabeth, Señor, también. Permite que pueda caminar y devuélvenos esa voz a esta iglesia. Señor, hay varios hermanos enfermos aquí. Juancho, Laurita, los hijos del anciano Jaime. Por favor, que tu mano sea sobre ellos también, Señor. Pero sobre todo, en esta tarde, recuérdanos cuán fiel eres tú. Recuérdanos, Señor, que tú fuiste el que empezaste una obra en nosotros y la vas a terminar por amor de ti mismo. Gracias por cada historia aquí contada, por cada hermano, hermana, niño, que llegan niños, Señor, y nos das el honor de verlos casados. Y también nos das el honor, como en Maribel, de ver ya una descendencia, Señor, con Manolito. Señor, tú eres bueno. Tú eres muy bueno. Y para siempre será y es ahora mismo tu misericordia. Señor, también te ruego por Juan Valencia, quien está enfermito, Señor. Te ruego por mi propia salud ahorita en este momento, que no sea un impedimento para hablar de ti, Señor. Porque hoy solo es una acción de gracias y de gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo debo confesar que el inicio de esta congregación, a pesar de que ser bíblica, sana doctrina y reformada, de verdad que la iglesia ha madurado muchísimo y le falta muchísimo por madurar. Pero algo que sí le doy gracias al Señor, que devolvió profundamente a esta iglesia, que fue el Evangelio. Y yo quiero hablarles del Evangelio, de la segunda parte, de que la gracia capacita, santifica y nos moldea a la imagen de Cristo. Miren, un descuido del Evangelio, escúchenme bien, un descuido del Evangelio no es que a ti te tiemble la voz para anunciarlo en las calles, o no es que tú no te sepas el esquema de la predicación, no, eso es lo de menos. No es un asunto ligero, no es un asunto de teoría, de información que tú no manejes. Escuchen esto, la raíz de todos sus problemas como creyentes es por el descuido de la aplicación del Evangelio en cualquier circunstancia de sus vidas. Suena un poco raro, pero es la verdad. Hermanos, vayan conmigo en sus Biblias una vez más a Gálatas 2:11. Y solamente quiero citar esto para manera de introducción. Gálatas 2:11. Libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Ya le hemos citado varias veces, pero quiero volverlo a citar. Y vamos a hacer una aplicación más como introducción. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Entonces lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pedro, sentado con los gentiles, se aparta porque llegan los judíos, pero la razón principal es que tiene miedo. Sigamos leyendo, y en su simulación, verso 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también, gracias mi hermana, arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía. Entonces no solamente era miedo, sino hipocresía de parte de sus hermanos, y arrastraron a otros creyentes. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme ¿qué? A la verdad de que del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, piensen un segundo conmigo. El problema no que fue Pedro, que fue hipócrita o que tuvo miedo. El problema es que el daño no es solamente ese pedacito. El daño es que lo que está haciendo Pedro está llevando a las demás personas a judaizar. ¿Y qué es judaizar? Confiar en los méritos de la ley, a un ceremonial, para ser salvos. O sea, no es un asunto de que yo descuide el evangelio, trae consecuencias. Pero, ¿qué es lo que está viendo Pablo, pero que no vemos nosotros aún hoy día? ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Pablo está viendo, mira Pedro, tu comportamiento, tu forma de actuar no es acorde al evangelio. Tu comportamiento es desordenado, desalineado, que es lo que dice el original, al evangelio. Miren, frente a una situación así de Pedro, nosotros estaríamos muy tranquilos diciéndoles, Pedro, usted es un miedoso y es un hipócrita. ¿Cuál sería la solución? Deje de ser miedoso y deje de ser hipócrita. Y se acabó el problema, pero el problema no es ese. Qué bueno que la ley no demuestra el pecado, pero esa no es la raíz del problema. La raíz del problema, el pecado que estaba revelando Pedro, era su mala comprensión ¿de qué? Del evangelio. O sea, el pecado de Pedro le está mostrando a Pablo realmente su mala y pervertida comprensión del evangelio, pero lo está manifestando con un pecado de hipocresía y de miedo. Mis hermanos, nosotros delante de Dios, entre ustedes y yo, tenemos esa habilidad delante de Dios, usando el evangelio, de que podamos ver el pecado como una perversión de la aplicación del evangelio. Entre nosotros hubiéramos llegado al punto de tu problema y tu necesidad es que dejes de ser hipócrita. Esa es la manifestación del pecado, pero no es la raíz del nacimiento del pecado, ¿me comprenden? La raíz que ve Pablo con Pedro es, tienes una mala comprensión del evangelio. Déjenme leerles un artículo muy corto que me prestó mi esposa esta semana, de David Harvey. Dice así: Pablo dijo que la conducta de Pedro era no en armonía con la verdad del evangelio. Sí, Pedro había caído en la hipocresía, pero el apóstol Pablo dejó claro que Pedro tenía un problema mucho más grave: su desviación del evangelio. Y ese es parte del propósito de hoy. Pedro manifiesta sus cosas, pero lo que realmente está mostrando es su desviación del evangelio. Pablo tuvo que ayudar a Pedro a entender cómo aplicar el evangelio en su situación. Y si ustedes siguen leyendo, le ayuda a entender. Pedro, no le tenga más miedo a los hombres. Ya Cristo lo justificó, pagó por todos sus pecados en la cruz y no tiene que agradar a nadie. Puede comer tranquilo con los gentiles. Pero desafortunadamente, cuando pervertimos el evangelio, aún en una iglesia bíblica como esta, nos pasa esto. De verdad, si usamos ¿la ley enseña? No. La ley no enseña, la ley está quieta. Una vez enseñaba el pastor Sugel, si no recuerdo, cuando ustedes van por un camino y ven un anuncio que dice Jumbo a 20 kilómetros, eso dice, es un mandato, es una ley, pero esa ley no hace nada, te anuncia. Lo que enseña a guardar la ley y la gracia. Entonces, ya les voy a explicar esto mejor. Lo que quiero decir es que cuando usamos solo la ley, yo solamente le digo al hermano, mire, deje de ser hipócrita y se acabó el problema, ¿verdad? No, esa es la parte superficial. El problema de Pedro es la desviación del evangelio y nuestro problema es la desviación del evangelio, aplicándolo a nuestros problemas diarios. Ahora, que no use la ley, sino use la gracia. Ahí, hermanos, ese sermón tiene ese nacimiento. Hace 15 días, el pastor Daniel tuvo unos bautismos cuando yo prediqué. Pasa un hermano y entonces empieza su testimonio y al final dice algo que me golpeó. Dice, bueno, yo soy lo que soy. Al fin no puedo hacer absolutamente nada si Dios no hace nada de mí. Ahí pareciera, eso no es bíblico. O sea, hay deberes cristianos, pero ese deber es fortalecido por la gracia de Dios para vivirlo. Este hermano lo que está diciendo es, mire, yo pequé, Pedro, mira, el problema tuyo fue que pecaste, pero vamos a orar al Señor para que ponga el querer como el hacer, para que dejes de ser más un hipócrita y un medioso. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Ni usó la ley, ni usó la gracia, la desgracia, porque la gracia es bíblica, la desgracia no, para corregirlo. Entonces, el problema no es la ley, el problema no es la ley. ¿Cuál es el problema? Nuestro pecado que infringe la ley, porque la ley es pura y santa. Es nuestro pecado el que infringe, el que malinterpreta, el que desajusta la ley. Entonces,
Pero en el caso del otro, en donde dice, mira, hasta que Dios no ponga el querer como el hacer, ¿cómo llama la Biblia eso? Libertinaje. Y el libertinaje, dice la Biblia en Judas, que hay unos hombres destinados para esta condenación que usan la gracia de Dios como libertinaje, negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, palabras más, palabras menos. Donde la ley condena, la gracia perdona a través de la obra de Cristo. Donde la ley manda, pero no da ningún poder, la gracia manda y sí nos da el poder por medio del Espíritu Santo para vivir esa ley. ¿Entiende la diferencia? Yo no estoy diciendo que la ley no enseñe, es la gracia que usa la ley para enseñarnos. Entonces, de nuevo, es mi intención con el sermón anterior y que podamos ver la gracia de Dios como una realidad efectiva. Miren, nadie de ustedes puede juzgar si alguien es creyente o no, ¿verdad? No vamos a caer en esa crueldad, pero tampoco podemos negar que hay evidencias reales en un creyente. Hay evidencias reales en un creyente. Y esas evidencias reales en un creyente no es otra cosa que la mano de Dios obrando por su gracia en la vida de un creyente. O sea, es la mano de Dios manifestada a través de las buenas obras de uno de sus hijos. Entonces yo quiero cambiar la perspectiva otra vez de la pregunta que tenemos siempre que hacer. No es qué tan buen hijo soy, sino qué tan buen padre es Dios formando a sus hijos. ¿Está bien la pregunta? Están muy serios. ¿Tienen hambre ya? Ahorita vamos a comer. Escúchenme en esto. Yo no quiero poner presión que no sea bíblica, pero lo que les quiero decir es, no cuán buen hijo eres tú, no. Es cuán buen padre es Dios formando a sus hijos. ¿Es mejor la pregunta así? Porque si dependiera de ti formarte a ti mismo, no estarías hoy aquí. De verdad. Si dependiera de tus fuerzas formarte a ti mismo a la estatura de Cristo, no estarías hoy aquí. Entonces, qué bueno, hermanos, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, no quedamos huérfanos. Tenemos un Dios que nos lleva de la mano hasta llevarnos a la estatura de ¿quién? De Cristo, a llevar a vivir una vida piadosa. La gracia que me salva es la gracia que me capacita, la gracia que me entrena, la gracia que me santifica, para que al final la gloria sea ¿de quién? Hermanos, ¿de quién? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su esposa o a su esposo, mi amor, lo que tu pecado está manifestando es que no andas rectamente conforme al Evangelio? ¿Ustedes creen que se van a usar esas expresiones? Sí. Cualquier pecado manifiesto, su raíz es una falta de comprensión del Evangelio. Entonces recordemos un poco, vayan a la carta de Tito, mis hermanos, serios y apagados. Es broma, no se molesten. En la carta de Tito, el apóstol Pablo dejó a su discípulo amado en la común fe en la ciudad de Creta para corregir lo que estaba deficiente, para arreglar las cosas que estaban mal. Y le pidió encarecidamente que estableciera ancianos bíblicos para que fueran muy vigilantes en la iglesia. En el capítulo 2, si son tan amables, el apóstol Pablo, ustedes lo vimos hace 8 días, pero el apóstol Pablo deja una lista de deberes cristianos o de conductas que se esperan que sean en la iglesia de parte de los hijos de Dios. Por favor, en Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean. O sea, se espera que ellos tengan estas características. ¿Cuáles? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Ahora, verso 3. Ahora yo quiero que las ancianas, asimismo que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Hacer qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hermanas, aquí sí aprovecho esta cuña para sacarme una espinita del corazón en el bueno. Miren lo que Dios espera de las mujeres maduras en esta congregación. Y es la gracia la que las está capacitando para este llamado. No es el pastor ni los ancianos como hombres discipulando a las mujeres jóvenes. Es las mujeres maduras en la fe, con buen testimonio como está acá, encargada
de levantar mujeres jóvenes en el poder de Dios, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces hay corresponsabilidad en la iglesia de cuidarnos mutuamente. Verso 6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la esperanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, empleados o jefes, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué, hermanos? Con todas estas características, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Yo sé que ustedes conocen el contexto un poco más, pero ¿ustedes creen que nuestro Dios dejaría lo que debe ser la iglesia en nuestras manos? ¿A nuestras propias fuerzas? ¿A nuestras propias expensas? No. No. Un pastor decía más o menos lo siguiente, voy a ver si recuerdo. Imaginen por un segundo que un hombre está en un barco, se cae en el agua, está ahogándose, viene un salvavidas o un, no sé cómo se llama, va nadando, lo coge, lo lleva a una boya que está en medio del mar y dice, ya lo salvé, ahora defiéndase, usted llega al agua, a la orilla. ¿Comprenden lo tonto que es? El tipo lo salva, lo lleva, pero ahí va a quedar. Lo que le estoy diciendo es que nuestro Dios manda estas cosas que sean características de esa iglesia y Él se encarga de que eso vaya a ser una realidad. Mujeres, ancianas, hombres, esclavos, hijos, siervos, para que en todos ustedes y yo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora agréguenle a esto, déjenme repetir esas palabras del sermón pasado, pero cuando ustedes y yo llegamos a la iglesia, llegamos y Dios nos quitó hábitos de raíz fuertes, borracheras, fornicaciones, lo que ustedes quieran, de algunos, ¿no? Y otros hábitos se quedaron, ¿verdad? ¿O no? O como yo les decía, no les pasa a ustedes que llevan 10 años que está cumpliendo la iglesia, los que llevan 10 años conmigo, y como a los 9 años aparece otro pecado, a los 9 y 6 años y medio aparece otro pecado que toca luchar y otro pecado, y luego un hijo rebelde, una hija, un problema con el jefe, y salen y salen y salen. Hay un niño que yo amo muchísimo, mucho. Y ese niño que yo amo muchísimo, le hicimos un regalo pequeñito, una cosa muy personal. Él me dice, Señor, ¿puedo llevarlo? Le dije, no lo puedes llevar a cierto lugar. Y dice, mejor no lo llevo porque si no los niños me lo piden prestado. Lo que estoy diciendo es que todos somos ese niño. Déjenme ponerles, bueno, no me quiero levantar. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que todo el tiempo estamos batallando con el pecado. Eso no es nuevo. El egoísmo, la envidia, los celos no son nuevos. Si ustedes se ponen a reflexionar en cuánto tiempo llevan como creyentes, van a encontrar que hay muchas luchas todavía. Dios sabe que tenemos luchas todavía. Entonces, sean prudentes, sobrios. Y uno, mi Señor, y no sabe cómo soy yo. Dice, sí, yo sé cómo eres tú. Por eso fue que mi gracia que te salvó es la misma gracia que te va a capacitar. Para que en toda la gloria sea mía. Hermanos, los creyentes van a ser piadosos. Las hermanas mayores van a cuidar a las hermanas menores. Porque para eso la gracia está en sus vidas. Si es que está. Entonces, Dios como buen padre no nos va a dejar solos. Entonces, sigamos leyendo el versículo 11 y 12 para recordar qué es lo que hace la gracia para que podamos vivir todas estas cosas que nos pide el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo en su palabra. Primero, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvarme. La gracia de Dios se manifestó, se hizo luz a través de Cristo Jesús, fue a una cruz y murió por todos mis pecados y me regaló esa gracia. Soy salvo por gracia y es un regalo precioso de Dios, pero no es un regalo barato. Le costó la vida del Hijo de Dios en la cruz. O sea, ese regalo para que tú fueres salvo, alguien tuvo que pagarlo y el que pagó fue el Santo Hijo de Dios. Por tanto, esa gracia que te salvó no es ninguna gracia barata, ni no es ninguna gracia que te lleve a vivir una vida relajada. Eso es herejía. ¿Para qué se manifestó la gracia? Verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, esa gracia que nos salvó también nos va a enseñar, y le recordaba a ustedes que la palabra enseñar es que nos va a capacitar, nos va a entrenar, nos va a disciplinar para que eso sea una realidad. Ahora, ¿qué es lo que la gracia nos va a enseñar, capacitar, entrenar y disciplinar? Primero, ¿para qué? A que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Estos impiedad y deseos mundanos no están fuera de los demás, no están en el mundo, no están aquí, están en mí. Entonces, mire lo que dice el Señor, por favor, yo quiero que sean la línea. La gracia te salva, pero esa gracia que llega a tu vida va a ser la gracia que te va a capacitar para que mueras a tu pecado y mueras a tus deseos mundanos. Ahora, ¿qué significa impiedad? Déjenme leerles una vez más. Impiedad es esa perversidad, ese menosprecio a la ley de Dios y a Dios mismo cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos es decir, no me importa lo que Dios dice, yo hago lo que yo quiera, y el Señor sabe que ustedes y yo somos así. El Señor sabe que ustedes y yo somos así. Miren, ¿les cuesta perdonar una ofensa? Algunos, ¿es difícil perdonar una ofensa? Mis hermanos, si no fuera por la gracia de Dios que te capacita a pasar por alto, a perdonar esa ofensa, es imposible. ¿Y saben por qué es imposible? Porque si la gracia de Dios los ha capacitado para perdonar, ustedes han dejado esto atrás. Que cada vez que hay una pelea, ¡pum!, se lo echan en cara, ¡pum!, se lo echan en cara, ¡pum!, se lo echan en cara. Y dice, bueno, mi amor, o bueno, mi vida, no pasó hace, y ¡pum!, y siguen. La gracia de Dios te capacita para perdonar, y eso no significa olvidar, significa que esa ofensa ya no te duele más. Eso hace la gracia de Dios. Entonces nos enseña a morir a los deseos mundanos, a todo aquello que nos esté alejando del Señor. Entonces Dios, como un buen padre, nos da su gracia para entrenarnos, para que ustedes y yo les vamos a decir no al pecado. Ahora, ¿le hemos dicho sí al pecado alguna vez? Muy serio soy. ¿Sí le han dicho sí al pecado? ¿Y fue culpa de Dios? No, ese día le dimos, ¿sabe qué? Dios, no me importa lo que usted diga. Y el Señor dice, ¿es así? ¿No te importa lo que yo diga? ¿Está bien? Hebreos 12, ¿qué dice el Señor? Necesitas azotes y disciplina porque te amo. Porque Dios no nos azotaría si no fuéramos desleales, infieles, malcriados, aún como creyentes. Entonces, hermanos, muchas veces le hemos dado rienda a la ira, los celos, envidias, malestares, quejas, perversiones, morbosidades, todo lo que ustedes quieran. Pero si somos hijos de Dios, ustedes han visto la mano de Dios sobre nosotros, haciéndonos vivir la voluntad de Dios. Y yo quiero volverles a preguntar, a veces ese sobreénfasis en nosotros mismos, pero piensen por un segundo, ¿qué sería de nosotros si Dios nos dice, ancianas sean prudentes, sabias, no sean respondones los jóvenes en nuestras fuerzas? Estaríamos diciendo, Señor, usted le puso una carga imposible a unos hombres débiles, y el Señor dice, yo sé, por eso les doy mi gracia para que lo puedan vivir. Entonces, no es un asunto de que tú no puedas o no quieras. Tal vez el asunto es que ni siquiera eres hijo de Dios, porque Dios está actuando en sus hijos, porque Dios empezó una buena obra y ¿qué? La va a perfeccionar. Entonces, la gracia de Dios es práctica, es real, es vivencial. No sé cómo hacerles entender esto. Es real, o sea, de verdad te está siendo piadoso cada día más. Ahora, la gracia de Dios no solamente me capacita a decirle no a la impiedad, sino me capacita a decirle sí a otras virtudes. Ese es el pasaje de hoy, Tito capítulo 2, verso 12. Tito 2:12. ¿Están ahí? Dice, enseñándonos primero, ¿a qué nos enseña la gracia? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué bueno, coma. Segundo, ¿a qué nos enseña ahora? A decirle sí a una vida sobria, justa y piadosa. La gracia me va a enseñar a mí a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la Biblia utiliza la palabra para que vivamos, está hablando de la conducta y del comportamiento. Cómo la gracia va a empezar a moldear mi conducta y mi comportamiento en este siglo para vivir para la gloria de Dios. Entonces, la gracia me va a capacitar, me va a entrenar, me va a disciplinar para que tengamos un comportamiento, para que tengamos un carácter cristiano mientras vivamos en esta época. No importa la época.
Ustedes han pensado, los que son jóvenes o somos jóvenes, en que no quieren traer hijos porque este mundo está terrible. ¿Sí? Dios se le quedó corta la mano en seguir moldeando a sus hijos. Sí, eso es lo que estamos creyendo. Oh, pastor, ¿para qué traigo niños a este mundo? Este mundo está pervertido. Mira, si fuera por mí, ni yo siendo pastor, como hombre, puedo levantar a mi hijo, si no fuera por la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan vital hoy día como lo fue en la época de Noé, o como lo fue en la época de Sodoma y Gomorra, y como lo es en esta época. Entonces, mis hermanos, no es que este mundo corrompido se vaya a tragar a nuestros hijos, no es que si son salvos, Dios los va a llevar en su gracia adelante. Es diferente la forma de pensar. ¿Y no será que no quieren traer hijos al mundo porque no quieren perder la figura? ¿No quieren distribuir el dinero entre 3 o 4? A mí ya me tocan 4. Miren, déjenme contarles algo. Mi esposa siempre come con mi hijo, pero Tomás ya tiene una edad donde come su propio plato. Entonces eso ya se triplica las cosas, ¿no, mi amor? Entonces, la esperanza es que este bebé que van a hacer, si Dios lo permite que todo salga bien, va a tener como unos 5 o 6 años de ahorro. Pero ese señor está comiendo igual a mí. Entonces, déjenme reírme un poquitico con ustedes, ¿sí? No sean tan serios. El Señor nos va a enseñar a vivir en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y Dios es tan increíblemente sabio que utiliza esas 3 palabras que involucran todo lo que es nuestra vida cotidiana. Cuando habla de sobriedad, habla de nosotros. Cuando habla de justa, habla de relaciones interpersonales. Y cuando habla piadosamente, habla de nuestra relación con Dios. Entonces Dios dice, Dios, la gracia te va a enseñar a vivir con dominio propio, te va a enseñar a vivir con integridad y te va a enseñar a vivir piadosamente para el Señor. Y vamos a ver una por una. Dominio propio. Cuando la Biblia habla de una vida piadosa, habla de una vida con dominio propio. La gracia de Dios nos va a enseñar a moldear y a capacitar para negarnos a nosotros mismos. La tendencia, aún de ustedes aquí sentados y la mía, la tendencia natural pecaminosa es vivir en función de ¿quién? De mí. No de negarme para la gloria de Dios, sino si me beneficia, si me gusta y si me divierte. Miren, espero, si molesto a alguien, con gusto al final me pueden exhortar. Tenemos reuniones de fútbol. Yo me pregunto, ¿la motivación será el estudio de hombres o el fútbol? Ahora, si yo soy honesto, me gusta mucho el fútbol. No voy pero tiempos de oración, tiempos de escuela de predicadores, tiempo de damas. Pero Dios está haciendo su obra, Dios está moldeándonos. Y no tenemos ningún tipo de pena en reconocer las cosas. Miren cómo Dios nos moldea en ese dominio propio. ¿Algunos de ustedes ha pasado tiempos donde ha despilfarrado dinero? Donde a veces come y se da buenos gustos y a veces compra ropa y se da buen gusto, pero va pasando el tiempo y el santo Dios de Israel, nuestro Dios, empieza a poner la economía apretada. ¿Y cómo empieza uno a valorar esos corrientazos? Y a tenerle gusto y ahorrar cada peso. Eso no es que tú te estás volviendo un buen mayordomo, es que Dios te está capacitando para que seas un buen mayordomo, para que la gloria sea del Señor. ¿Ha pasado eso? Malos manejos en la economía, a veces, si todo lo que yo me gastara en eso lo hubiera ahorrado, ahora tendría casa, carro y beca. Pero la cosa es que Dios nos sigue capacitando y ese dominio propio y esa vida sobria es un entrenamiento de parte de Dios para decirte, vives para mí y no para ti. Y va a empezar a cerrar puertas y a moldear cosas siempre para que tengamos una vida sobria. Déjame compartirles algo que dice el pastor Sujel Michelén esta semana. Lo compartió creo que la hermana Nasli. La falsa religiosidad le da a Dios lo que nos sobra. Lo que sobra de nuestro tiempo, lo que sobra de nuestros bienes, lo que sobra de nuestras capacidades, lo que sobra de nuestras energías. La verdadera devoción se entrega por entero a Dios para que Él haga con nosotros y con lo nuestro lo que quiera. ¿Dirían amén? O sea, Dios puede hacer con sus vidas y con sus bienes lo que Él quiera. Mis hermanos, yo sé que les pregunto, pero si son hijos de Dios, Él no les está preguntando, Él lo está haciendo. Pero tendríamos esa falsa religiosidad. Yo le doy al Señor de lo que me sobra. Si yo tengo tiempo, le doy al Señor de mi tiempo, de lo que me sobra, de mis capacidades, de mis energías, de mis talentos.
Vivimos en una época muy fuerte donde todo es autogratificación. Trabajamos porque me quiero divertir, trabajo durísimo porque quiero buenas vacaciones, trabajo fuertísimo porque quiero una mejor calidad de vida, pero no estamos trabajando en el sentido de que Dios está orando para hacernos más sumisos a su voluntad, a tener más dominio propio de nuestras cosas. Ahora, seremos entrenados y disciplinados por el Señor, no solo a vivir una vida sobria, sino también a vivir una vida ¿qué? Justa. Ahora, esa palabra justa, mis hermanos, habla de vivir una vida acorde y de acuerdo al bienestar y honra de los demás hermanos. Es decir, la gracia de Dios te va a capacitar para ver a los demás como superiores a ti mismo. Yo quiero que escuchen algo. Yo no estoy hablando aquí de cómo llegar a tener gracia. Lo que estoy hablando aquí es cómo la gracia funciona. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Están listos? Ustedes, hay alguien que va cerca a su casa y de pronto los puede llevar de acá, ¿sí? Y el día está oscuro y está como goteando. Ustedes que están orando en silencio, Señor, mueve a este hermano que por favor me lleve hasta la casa. ¿No? Y si ese hermano de verdad te lleva hasta la casa, hay algo que pasa contigo y qué bueno, gracias al Señor, qué hermano tan amable. Pero digamos que es tu caso, ahora tú tienes el carro y alguien se acerca y te pide el favor de que lo lleves. Hermano, yo voy aquí por toda la autopista, ¿dónde quiere que lo deje? Lo que les estoy diciendo es que en la vida cristiana, cuando el Señor habla de una vida justa, de verdad es una preocupación por el bienestar por los demás. Es decir, dígame si no es cierto, o sea, si alguien te va a llevar y uno lo lleva hasta la casa, uno se queda asombrado y dice, ¿de verdad me va a llevar hasta la casa? De la avenida hasta allá son 10 cuadras, no te preocupes, yo te llevo. Pero a veces cuando queremos decir, no queremos desviarnos del camino, queremos ir rápido a nuestra casa, no queremos perder el tiempo. Hermano, mira, hasta aquí lo traigo, dele gracias a Dios, pero no, el Señor dice, es bienestar de los hermanos, te preocupa el bienestar. Mire, para alguien puede pensar que esto es un asunto imposible. ¿Recuerda cuando el Señor se puso un lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos? ¿Saben a quién también se los lavó? A Judas. A Judas. Porque la gracia de Dios en la vida de un creyente nos hace amar a los enemigos. O sea, no es un asunto de que tú digas, eso es imposible. Es imposible. O sea, si fuera posible no existiría la gracia. Y la gracia nos capacita para amar a los enemigos, para preocuparme por el bienestar de los hermanos, que estén bien. Tal vez alguno piense aquí, mire pastor, qué bueno lo que usted está diciendo, pero si yo vivo una vida cristiana de esa forma, la gente va a abusar de mí. ¿Han pensado eso? Hermano, que abusen. Porque nosotros tenemos quien nos haga justicia y quien nos haga venganza. Porque nuestro deber de este lado de la tierra, dice el Señor, es darle de comer a nuestros enemigos, servir a los enemigos y orar por los enemigos y que Dios se encargue de hacer justicia. Hermanos, eso hace la gracia. Eso hace la gracia de Dios. Si tú eres una persona aquí sentada que tiene 10,000 excusas para no aprovechar los medios de gracia, para no evangelizar, para no servir a tus hermanos, para hacer lo mínimamente posible en la iglesia, para no tener ningún tipo de compromiso, o tú dices, yo soy ese tipo de personas que no quiere tener nada con nadie porque no quiero pelear con nadie. Si eres hijo de Dios, esas excusas se van a ir disminuyendo, porque la gracia de Dios te capacita para amar a tus hermanos. Entonces, hágase en el examen, no qué tan buen creyentes sean, sino, ¿de verdad yo tengo papá? ¿De verdad mi papá me está formando? Se cumple la palabra de Dios cuando dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace unas 2 semanas les compartí una anécdota, historia real de un pastor predicando, un ejemplo, se las quiero compartir, si me permiten. Hay un hombre, hablando de este tema de la vida piadosa, hay un hombre que se va a ir a un segundo piso y en el tercer piso, ¿recuerdan la historia? Hay otro hombre viviendo. El segundo piso es una familia cristiana, el tercer piso no son cristianos. Entonces, en el tercer piso, cada piso tiene al frente su tarro de basura y el del tercer piso empieza a bajar su basura al segundo piso. Y se la empieza a poner y se la empieza a poner y se la empieza a poner. Entonces la familia se reúne y dice, ¿qué vamos a hacer con este vecino que nos pone la basura? Entonces todos decidieron y el papá dijo, bueno, vamos a
manifestar la gracia de Dios, vamos a ser buenos creyentes. ¿Qué creen que hizo? Cuando venga el carro de la basura, vamos a botar nuestra basura y la basura al vecino. ¿Está bien? Pero el vecino se volvió más descarado, ahora empezó a ponerle basura y a regársela. Y entonces el vecino barra hasta que una vez se le soltó ya y dijo, no más, ya, no me aguanto más este abuso, este hombre. Este vecino de verdad va a saber quién soy yo apenas llegue. Entonces este vecino llega a la casa, va subiendo y sale el vecino del segundo piso y que te dice, mira, yo tengo que hablar contigo. Y el otro dice, mira, yo también tengo que hablar contigo. Bueno, ¿usted qué me tiene que decir? Le pregunta el del segundo, del tercero. Le dice, mire, yo la verdad siempre he pensado que todos los cristianos son unos hipócritas. Y yo le dije a mi esposa, vamos a probar a este que está abajo hasta sacarle la piedra y que se le salga ese diablo que lleva por dentro. Ya podrán imaginar el del segundo piso, ¿no? Y él dice, bueno, gracias al Señor, no dije nada primero. Pero ¿saben qué dijo? Y es lo que diríamos ustedes y yo. Bueno, hermano, usted sabe la gracia de Dios en uno, está formándonos y está tratando con nosotros. Pero la cosa es que humanamente hablando, ¿cuánto tiempo hubiéramos esperado que llenando la basura? Pero es la gracia de Dios que te hace esperar en el Señor para bendecir a los que te están haciendo daño. No es natural. No es natural que tú lleves al vecino, no es natural que tú invites a comer a alguien, no es natural, es la gracia de Dios obrando. Es la paternidad de Dios en tu vida haciéndote, mira, yo quiero que seas más como Jesús y más como Jesús. Si tu enemigo te pidiera llevar 1 milla, ¿cuántas debe llevar? 2. Y eso tiene un contexto bien interesante en la Biblia. Entonces, mis hermanos, seremos entrenados por la gracia de Dios para tener una vida sobria, para tener una vida justa y para tener una vida piadosa. Para que entiendan el término piadoso, ahorita viene este papa a visitar Colombia, ¿verdad? Y antiguamente se les dice a esos papas Pío V, Pío III, Pío Pollitos. Pero la verdad, mis hermanos, es que la palabra pío es piadoso y ahí viene la palabra impío, no piadoso. Es decir, una palabra piadosa es aquella persona que quiere tener comunión con Dios, que se quiere sujetar a la voluntad de Dios y que quiere tener una comunión íntima con Dios. La gracia de Dios hace que yo ame a Dios por lo que es Dios. ¿Me dé o no me dé? O sea, ese texto de Job que Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito, no es que Job sea un superhéroe. No, es la gracia de Dios en él. Es la bendita y gloriosa gracia de Dios en él. Porque yo no sé qué haríamos nosotros si nos pasara lo de Job. Pero confiemos en que la gracia nos asistirá para no blasfemar el nombre del Señor. Entonces, Dios ha manifestado su gracia, dejándonos medios de gracia, la Biblia, la comunión, la oración. Pero yo quiero llamar su atención, yo quiero hacerles una pregunta en estos 10 años. Hermanos, ¿cuánto creen ustedes que un hombre viviendo en una ciudad donde no hay testimonio, una iglesia bíblica, desearía tener una iglesia como esta? Voy a volver a preguntar. ¿Cuánto creen que una persona quisiera tener una iglesia bíblica en su ciudad donde no la hay y quisiera tener un lugar como este? ¿Qué creen? Déjenme leerles una carta. Me llegó el 12 de mayo. En la página web hay un espacio que dice, ¿quiere hacer una pregunta? Llegan a mi correo y constantemente estoy respondiéndole a la gente. Este hermano escribió el 12 de mayo y dice así: es un gusto saludarles y poder hallar una obra con principios reformados. Les escribo con el fin de solicitar un consejo. Actualmente me congrego en una iglesia pentecostal llamada Movimiento Misionero Mundial. Soy líder de jóvenes por la gracia de Dios, estudio en la universidad en Palmira, soy soltero y resido en un corregimiento cerca de la ciudad de Buga que se llama Sonso. ¿Conocen Sonso? Así se llama. Dios me ha ido guiando a las doctrinas de la gracia y a pesar que la obra en la que estoy se preocupa por dar buen testimonio, no obstante hay enseñanzas que son muy moralistas y legalistas y han dejado a un lado el evangelio. He venido orando que Dios me guíe y me dé la gracia con mi pastor, pero hay momentos en que me siento incómodo por la ausencia de la predicación expositiva. Siento que mi compromiso con esta iglesia es más afectivo y por agradecimiento, pero ya no quiero seguir ahí. ¿Qué consejo me daría? ¿Qué debo hacer? De antemano le agradezco me puedan ayudar y guiándome conforme a las escrituras. Esto fue el 12 de mayo. No les voy a responder qué les dije.
El hermano me escribió ayer o antier. Estuvo en la iglesia por primera vez en Palmira el 2 de julio. Ahora, de Sonso a Palmira hay más o menos, bueno, me metí a Google, 41 kilómetros. O sea, 41 kilómetros de carretera. O sea, no son 41 kilómetros de carretera en el sentido que es mucho más dispendioso el tiempo. Y él se fue de Sonso a Palmira y me manda un correo dándome tantas gracias por la predicación del pastor Fabio ese día. El pastor Fabio le respondió todas sus preguntas. 40 kilómetros. Google dice que son 39 minutos de allá a allá. Feliz, pero me hace la pregunta del millón. ¿No habrá una iglesia en Buga que me queda más cerca? Y yo le digo, hermano, no hay una iglesia en Buga que le quede más cerca, por el momento no hay, pero si Dios permite, por medio tuyo podemos empezar una más adelante. Y me dice, no importa, voy a seguir yendo a Palmira si me quede lejos. Increíble. Increíble. ¿Saben qué es eso? Dios en su gracia, cogiendo un bebecito de su mano, decir, ¿te parece incómodo llevarte 40 minutos en un carro para ir a una iglesia? Amados, aquí hay comida. Y tal vez no sea la más increíble comida, pero por la gracia de Dios hay comida. Hay ministerios que muchos en Colombia darían lo que fuera por una iglesia así. Y no porque estemos hablando de una increíble iglesia, no, una iglesia que quiere apegarse al evangelio, que quiere predicar las verdades de la gracia de Dios. Sí. Entonces, gracias al Señor por todo lo que Dios hace, pero es su gracia. Yo no quisiera tener esa lucha que vamos a cambiar de local. ¿Y en dónde va a ser? Ay, eso me queda muy lejos. Bueno, te voy a poner esta carta y la voy a poner allá para que recuerden al hermano que baja de Sonso a Palmira. Porque a veces, o la selva, bueno, ojalá pudiera pasar Sergio y contarles, o Luis, lo que Dios hace. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros amamos más la iglesia. Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, hay hermanos que han llegado acá, se comprometen, sirven, hasta se bautizan y luego se van y se vuelven terribles. Y entonces dicen, yo tengo miedo. Y yo les digo, miren, si dependiera de mí yo tendría muchísimo miedo, pero yo entiendo que soy un niño en las manos de Dios. Y si Dios empezó una buena obra, Dios la va a perfeccionar. Que me he querido ir, sí, que he querido desfallar, sí, que he hecho muchas tontadas, sí, pero Dios ha sido fiel siempre enderezando la vida de sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y a la ovejita que le dé por irse, él mismo va y la trae. Él mismo va y la trae. Entonces, yo quiero recordarles algo, citando lo que acabamos de ver. ¿Saben cuál es la acusación en Romanos 11, 18 al 32? ¿Recuerdan cuando Dios desató su ira? ¿Saben cuándo comenzó la ira de Dios a desatarse? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El principio de la apostasía no es la homosexualidad. El principio de la apostasía es que conozcamos a Dios y que no tengamos esa gracia de Dios y no queramos glorificar a Dios como Él se da a conocer. Solamente la gracia de Dios nos permite tener eso. Miren, no hay discordia entre el deber cristiano y la gracia de Dios. Yo quiero volverles a leer. Dios nos da su gracia para cumplir nuestros deberes. Y los deberes los hacemos por la gracia de Dios. Y Dios nos da su gracia con el único propósito de que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Me comprenden eso? La gracia de Dios se nos da para cumplir los deberes. Y Dios no da su gracia para otro propósito, que es para cumplir los deberes cristianos. Yo sé que es una tarde difícil, que están cansados, porque normalmente por la tarde es que se refleja el cansancio de la semana. Pero yo quiero recordarles y llamar su atención en estos 10 años. Abran sus Biblias en Mateo 11, por favor. Mateo capítulo 11, verso 20. ¿Están ahí? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros
porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, miren lo que le dice el Señor a Capernaum, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amados, lo que quiero decirles es, y espero, aquí Dios ha hecho mucho, ha enseñado mucho por su misericordia, y tal vez haya muchos aquí sentados como la gente de Capernaum. Y el Señor está diciendo: aquí estoy. Han visto mis milagros, han visto mi vida, han visto mi doctrina, han visto la enseñanza, han visto mi evangelio y siguen sin arrepentimiento. Pero ¿saben qué les dice el Señor a ese tipo de personas? Vayan al versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren, hermanos, este no es un texto para las personas que trabajan mucho físicamente. Este no es un texto que está hablando del cansancio del trabajo. Este es un texto que en el contexto está hablando que si usted está cansado y cargado de vivir esa vida de pecado. Miren, yo quiero volver a recordar. Miren, ¿recuerdan cómo es la falsa religiosidad? Y le damos al Señor lo que nos sobra del dinero, le damos al Señor si nos queda tiempo, venimos a la iglesia si no hay una mejor opción que hacer, venimos a las damas si no hay algo mucho más agradable, si me siento muy agotado no voy porque no merezco. Eso es una falsa religiosidad. El Señor cuando te salvó con lo que le sobró. No. El Señor cuando nos salvó, no nos dio lo que le sobró, nos dio lo más importante, su unigénito, su Hijo amado, para reconciliarnos con Él, ¿verdad? ¿Y tú crees que de verdad podamos llevar una vida dándole lo que nos sobra al Señor? Y si esa vida que estamos llevándole, dándole lo que nos sobra al Señor, no sea una vida cristiana y sea como un tiempo como Capernaum, que el Señor dice: vengan a mí. ¿Están cansados de vivir una vida así? Vengan a mí y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, hermanos, yo solo quiero terminar con esto. Si eres salvo, la gracia de Dios te va a hacer vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente, a pesar de ti. Esa es la única garantía que tenemos de vivir una vida cristiana para la gloria de Dios, que Dios nos esté formando. Pero si eso no es una realidad en tu vida hoy, si de verdad Dios te permite quitarte ese manto de autojustificación, porque lo precioso del evangelio y las malas noticias es que yo pueda reconocer mi pecado. Porque al fin y al cabo Cristo fue el que justificó mi pecado. Yo soy muy tonto queriéndolo justificar y defender ahorita, ¿verdad? Que usted es necio. Sí, soy necio. Sí, le doy las obras a Dios de lo que me queda tiempo. Sí, voy a la iglesia si tengo algo mejor que hacer o no. Hay un dicho tonto a veces, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no queremos decir que vamos a perder la salvación y que Cristo se haya ido. Pero valoremos lo que Dios está diciendo, su gracia, que oremos los unos por los otros. Y si eres creyente, esta va a ser tu vida piadosa. Este va a ser el resultado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Hermanos, Dios no vino a darnos de lo que le sobraba. Y definitivamente los hijos de Dios no le van a dar a Dios de lo que les sobra. Ni su tiempo, ni sus energías, ni sus cosas. Porque todo es de Él y para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre Santo, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, de verdad, por, por no depender más de ti, Señor, por no valorar los regalos, las bendiciones que tú nos das a diario, a mí, Señor. Señor, soy tuyo, somos tuyos, y tú haz con nosotros lo que quieras, haz con nuestros bienes lo que quieras, y danos esa gracia para que ya no nos duela más eso, Señor. Padre, tu palabra a veces dice cosas en donde de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. No permitas que ninguno aquí llegue a ese día final gritando y exponiendo: Señor, Señor. Y el Señor te diga en tu cara: tú viviste para ti. Viviste como se te dio la gana. No te importó nada de mis asuntos. Señor, si a ti te placiera hoy abrirnos los ojos, desnudar nuestro corazón y ver que no somos salvos, hoy es un día, Señor, de levantar la mano y decir: Señor, sálvanos. Restáuranos. Perdónanos, Señor, porque a veces descuidamos lo más valioso que es el Evangelio, dándole énfasis a otras cosas que tienen relevancia, pero si el fundamento del Evangelio, sus aplicaciones y sus verdades no son una realidad en mi vida diaria, ¿de qué sirve, Señor, tantas cosas y tantos adornos? Señor, hoy reconozco que no estamos lejos de ser como el pueblo de Capernaum. Tú has hecho muchos milagros, has hecho muchas restauraciones y aún lo sigues haciendo, Señor. Y Señor, tú no tuviste en poco en hablar a Capernaum, diciéndoles a todos ellos que el castigo sobre ellos iba a ser mucho mayor que el que iba a merecer Sodoma y Gomorra, y eso es muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo, Señor, tú les dices a personas como los que están en Capernaum: venid a mí, aún estoy dispuesto, aún estoy listo para perdonar, porque mientras haya vida, hay esperanza. Señor, danos más gracia para vivir para tu gloria. Danos más gracia para usar los recursos económicos para tu gloria. Dame más gracia para levantar en mi hijo y en mis hijos siervos y siervas para tu gloria. Bendice esta iglesia, Señor, para que seamos una iglesia misionera. Que nos duelan los perdidos, que los duelan ese hermanito ensonso. Señor, oramos al dueño de la mies que envíe obreros a este lugar. Levanta más obreros, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, porque en nuestra iglesia hemos batallado y desgastado muchísimo tiempo, muchísimo, por descuidar tu evangelio. Y hoy te rogamos como iglesia: danos gracia. Queremos ser piadosos y piadosas, justos y justas. Queremos vivir en sobriedad en un mundo perverso. Estamos en tus manos, Señor, y nada nos podrá apartar de tus manos. Pero, Señor, moldéanos más a la estatura de Cristo. Si hay aquí amigos, de verdad amigos todavía, que la vida cristiana de ellos es sus obras, lo que les queda, Señor, dales vida para que escuchen tu voz y te sigan. Gracias por estos 10 años.
Y yo te ruego por la futura generación de esta iglesia para que esta obra continúe. Señor, danos gracia. Danos gracia, por favor, para perdonar, para morir a la inmundicia y para crecer a la estatura de Cristo. Danos gracia. Señor, danos un minuto de silencio. Quítales el sueño a los que tienen sueño y que el peso del Espíritu Santo sobre sus vidas los convenza en este momento, Señor, de la necesidad de Cristo y de arrepentirse. Al igual te lo ruego por mi vida. Vamos a orar. Amado Dios, no es nuestro deber ni nuestra búsqueda determinar quién alguien es creyente o no. Pero muéstranos, por favor, ahora mismo por el poder de tu gracia, de que de verdad estamos en Cristo y que somos tus hijos. Y que nuestra confianza está en tu cuidado y perseverancia fraternal en estos débiles hijos e hijas tuyos. Señor, ten misericordia de Fernando, de Jimena, de Víctor, de los gemelos, de mi hermano César en Villavicencio, de todos aquellos que están sin Cristo, porque solo la ira tuya está sobre ellos en este momento, Señor. Que tu gracia les alcance, que podamos tenerlo entre nosotros. Te ruego por Paula, Señor de los cielos. Te doy gracias por la vida de Natalia y de Mauricio, porque tú escuchaste las oraciones de una madre, Señor, y bendito sea tu nombre, porque tú no dejas en silencio las oraciones de tu pueblo. Levanta a Janet, Señor, de su salud. Devuélvenosla sana, Señor, al igual a Elizabeth y a todos aquellos que estén sufriendo. Y yo te quiero rogar por mí en esta ocasión. No quites, Señor, el evangelio de mi boca ni de los predicadores aquí presentes. Y concédenos vivir una vida para tu gloria, llena de piedad. Y si alguien quiere levantar su mano y decir que eso es legalismo, pues Señor, que tu gracia, si es salvo, lo discipline, para que deje de decir necedades y no menosprecie el valor y la obra de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque como dice en tu palabra, hasta aquí nos has traído. En Cristo Jesús. Amén.